Bueno, vamos a iniciar. Vamos a continuar por donde lo dejamos, si os parece. Bien, ¿verdad? Ya estamos viendo el código, justamente lo habíamos dejado acá, ¿vale? Vamos a ver, un poco voy a actualizar esto. Bueno, esta era la situación donde lo habíamos dejado, ¿verdad? Siguiendo este modelo de maquetación por cajas, uno de los modelos que nos propone CSS a la hora de colocar, situar lo que serían nuestros div o nuestras cajas, ¿vale? Recordamos que por defecto las etiquetas en principio pueden tener dos modelos, siguiendo lo que sería una caja inline o una caja que se sitúan unas siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Simplemente no tiene en cuenta el alto ni el ancho. Básicamente tiene en cuenta el contenido y se van situando juntas hacia la izquierda y arriba. ¿De acuerdo? Pero hay otras etiquetas que sí que son por defecto blocks, son cajas, con lo cual siempre ocupan el 100%, a menos que utilicemos la propiedad de width o height, el alto y el ancho, ¿de acuerdo? Donde ahí entonces, si activamos la flotabilidad, pues empiezan a situarse de una forma u otra. ¿De acuerdo? Bien. Este era nuestro escenario. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí un Lorenzschum, ¿vale? Voy a crear aquí, en este Lorenzschum, por ejemplo, un strong. Voy a coger varias palabras. Por ejemplo, hasta acá, ¿vale? Y esto lo guardo y actualizamos. ¿Lo veis? Vemos esa parte en strong que no la ha puesto en negrita en este caso. Es como él lo renderiza. Para nosotros sabemos que eso tiene un valor semántico de mayor importancia. Pero vemos como esta etiqueta no tiene activado el display block, sino el display inline. ¿Qué significa? Que ocupa, un segundo por favor, un segundo. Bueno, seguimos. Como os decía, hay etiquetas que por defecto tienen el display inline configurado por defecto, en el caso strong. Entonces, básicamente, pues se van apiñando, ¿no? Unas tras de otras, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En el caso de las etiquetas, por ejemplo, section, main, funcionan como div, que significa que tienen activado display block, actúan como cajas. Significa que ocupan el 100%. Y a menos que activemos las propiedades de alto o de ancho, pues van a ocupar el 100%. ¿De acuerdo? Vale. Teníamos entonces, recordando lo que sería la zona de arriba, tenemos la etiqueta H1 y un menú de navegación que le hemos creado con un UL. Por defecto, ¿vale? Se vería de una determinada forma, pero nosotros lo que hicimos, ¿vale? Le dimos un color de fondo, le hemos dado un alto y, bueno, el tamaño de letra, como explicábamos ayer, de un EM, con lo cual realmente no le estamos tocando. Vale, este sería el resultado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque Geada actúa como, ¿vale? Su display por defecto, ¿vale? Sería de tipo block. Entonces, digamos que no necesitamos activarlo, eso ya es una caja en sí mismo, ¿vale? Ocupando el 100%. Lo único que hemos tocado vendría a ser el alto, que le hemos dicho de 200 píxeles. Vale, este sería... Alfonso, ¿todas las etiquetas por defecto llevan el 100% o solamente el...? No, vamos a ver. Vale. Hay dos tipos de etiquetas, que es lo que estaba diciendo. Por ejemplo, la etiqueta strong es una etiqueta cuyo propiedad display, ¿vale? La etiqueta strong por defecto, su display es inline, en línea. Eso significa que no ocupa el 100%, ni ocupa el 100% y al mismo tiempo solamente ocupa el espacio del contenido.
como es el caso, ¿vale? Este es el strong y está ocupando este espacio. Y el siguiente espacio que quedaría a la derecha ya puede ser ocupado por la siguiente etiqueta, ¿vale? Entonces, hay etiquetas que son de serie inline. Significa que ocupa el espacio que, pues, del contenido que aloja y permite que otras etiquetas, que otros espacios sigan siendo ocupados, ¿de acuerdo? Pero hay etiquetas que por defecto, su display, por defecto no es inline, sino de tipo block, ¿vale? Serían los dos grandes, hay más, ¿de acuerdo? Pero en este caso sería como una caja, y esta caja, cuando es por defecto display block, sí que ocupa el 100%. ¿Vale? Entonces, claro, al ocupar el 100%, la siguiente etiqueta se tiene que desplazar inmediatamente por debajo a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, depende de la etiqueta. Hay etiquetas que son inline y otras que son de tipo caja. Lo habitual, lo frecuente, pues todo lo que tiene que ver con una capa, como si fuera un div, o los sustitutos actuales, header, section, aside, nav, todo este tipo de etiquetas que no dejan de ser div, pues son de tipo block. ¿De acuerdo? Hay otras etiquetas que por defecto son inline, por ejemplo, pues acabamos de ver, un span o un strong, todas estas etiquetas, ¿vale? Un poco hay que usar, como deciros, el sentido común, básicamente. ¿Qué etiquetas pensáis que pueden seguir un sentido lineal, ¿no?, a la hora de escribir, a la hora de crear un texto, y cuáles tienen mayor capacidad, podríamos decir, de que sean más una caja? ¿Vale? Entonces, por defecto, lo habitual, lo frecuente, pues todas estas etiquetas, header, nav, que al fin de cuentas, como os digo, son lo mismo que si fueran un div, ¿vale? Realmente es lo mismo. O sea que, bueno, es una forma más semántica de decir lo que tenemos dentro de ese div, y la han hecho como una especie de nombre diferente, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, header ya ocupa el 100%, es una caja, con lo cual a la siguiente les desplaza para abajo. Lo siguiente que teníamos era la zona principal, el main, y también teníamos un nav, ¿de acuerdo? Que era esta zona principal, donde va a ir todo nuestro contenido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en el contenido, pues no lo sé, podríamos poner dentro un H1, esto es un nuevo título, y posteriormente me voy a copiar todo esto, vamos a poner un P por aquí, con un H2, y pues no sé, esto, ¿vale? Lo tendríamos así. Eso sería la zona principal, ¿vale? Que estaría aquí. ¿Veis que esto empieza a hacer como cosas raras? ¿Lo veis? Que incluso sale por aquí debajo. ¿Veis por dónde está saliendo? ¿Vale? Entonces, este sería nuestro main, que tiene el section, y luego tendríamos un nav. Esto es a nivel semántico, a nivel de qué es lo que quiero. Pues quiero tener mi contenido y quiero tener un menú de navegación, ¿vale? Entonces, lo que he empezado a utilizar es este modelo de cajas, ¿de acuerdo?, para decir cómo quiero estas cajas. Por defecto son del 100%. Vale, pues mi main, ayer lo pasamos a un 80%. ¿Qué significa? Que entonces el main, ¿de acuerdo?, debería ocupar el 80%. Y lo está ocupando, porque si os fijáis, ¿veis hasta dónde llega la i? ¿Lo veis? Voy a intentar seleccionarlo, ¿vale?, para que se vea como, ¿lo veis? Realmente ocupa el 80%. Pasa que hay algo raro que deberemos arreglar, ¿vale? Y luego menú principal, que era el nav, que en este caso estamos trabajando con el ID, ¿lo veis? Para diferenciarlo. No, Alfonso, me parece que lo que está es la justificación. Si está al lado izquierdo, pero justificación. No. Eso no tiene nada que ver, hacerme caso. De momento, tenemos este main, que vendría a la zona principal, y el menú de navegación, que es un 80% más un 20% formarían el 100%. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que el modelo de cajas lo que hace es que tú le dices a las cajas sobre la horizontal hacia qué parte quieres que flote, hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, para eso utilizamos
la propiedad float, le estamos diciendo que la caja main, ¿de acuerdo? Un segundo, la caja main se vaya a la izquierda y el menú principal se vaya a la derecha. Entonces 80 más 20 sería el 100%, y realmente lo está haciendo bien, porque veis que lo que he seleccionado, que es el texto, está a la izquierda y el menú se ha venido a la derecha. ¿De acuerdo? Para verlo un poquito, bueno, vamos a dejarlo ahí en blanco. El problema está en el folder, ¿vale? ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que tenemos que romper la flotabilidad, y cuando se rompe la flotabilidad, las siguientes etiquetas pasan a ocupar ya los espacios de abajo a partir de esa rotura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo rompemos la flotabilidad? Pues en este caso estamos en el folder. Este es el que tenemos que romperle. Vamos a hacerle, por ejemplo, vamos a decir que el float, en este caso no quiero flotabilidad. En el momento que digo que no quiero flotabilidad, el folder, que vamos a hacer con un display block que sea de tipo caja y que ocupe el 100%, por supuesto. Vamos a hacerlo. Vamos a asegurarnos, ¿vale? En principio así debería funcionar. O sea, perdón. Sin estas dos activas debería funcionar, ¿de acuerdo? Pero para que lo veáis, sin estas dos debería funcionar, porque por defecto debería ser display block y el ancho del 100%. Pero le estoy rompiendo la flotabilidad, que significa que automáticamente se va a desplazar inmediatamente por debajo después del espacio que le deja la mayor, o mejor dicho, la más alta de las anteriores. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Y aparte hay que borrar los espacios libres porque no los quiero. Entonces eso se hace con Clear Box. Quiero borrar todo. Vamos a ver, vamos a guardar esto y vamos a ver qué sucede. Vale, ¿lo veis? Me la ha arrastrado ya por debajo de la más alta. ¿Lo veis? Voy a quitar un poquito de contenido aquí, de momento, por ejemplo, hasta aquí, a ver qué pasa. Esto lo quito, lo guardo. Y vamos a hacer, ¿lo veis? Este caso es, esta es la más alta y automáticamente si viene justo por debajo. Y este espacio, que era el problema que teníamos antes, ¿vale? Ya no le intenta, ¿vale? Ya no se intenta, como deciros, sobreexponer por encima la capa. Ya he creado aquí un sistema, en estas dos, he creado un sistema de flotabilidad, con esta capa a la izquierda, esta la capa a la derecha, y a esta capa le estoy diciendo, oye, no entres en el juego de la flotabilidad y rómpelo, y borra todos los espacios, no lo tengas en cuenta. De tal forma que ya se nos viene automáticamente abajo, creando la estructura o la maquetación que en principio queríamos, ¿vale? Este es un formato de maquetación, podríamos decir, más tradicional, o un formato más... le vais a encontrar muchísimo. Sí que es cierto que hoy en día ya tenemos otras posibilidades, ¿vale? Con el modo de rejilla o modo grid, y también vamos a estudiar el modo a la hora de colocar nuestras cosas en modo flex, un modo flexivo, que hoy en día pues es muy interesante, sobre todo cuando estamos trabajando en modo responsivo o responsive, a la hora de hacer aplicaciones que se vean bien en diferentes dispositivos. Pero este estilo le vais a encontrar muchísimo, ¿vale? Aunque podáis leer documentación que esto ya es un poquito más antiguo y tal, de verdad que esto se utiliza muchísimo, sobre todo pues si trabajáis, ¿qué os voy a decir? Con WordPress, hay muchos temas que siguen utilizando este formato, ¿de acuerdo? Realmente el modo flexivo, el modo flex, no es útil para llevar a cabo una maquetación. Sí que es útil para autocolocar luego, por lo mejor, no sé, zonas dentro de la zona principal. Sí, quizás más es interesante el modo rejilla, donde el modo rejilla, bueno, pues es otro paradigma que podemos estudiar para colocar y maquetar. Quizás un poco más moderno, ¿de acuerdo? Pero este modo, a la hora de maquetar, es bastante habitual, ¿vale? Entonces...
se fundamenta básicamente en la flotabilidad, decirle dónde lo queremos, hacia la derecha o hacia la izquierda, siguiendo el orden lógico de arriba abajo y al mismo tiempo ir rompiendo la flotabilidad, como ha sido en el caso del folder, para que no intente ocupar los espacios que le quedaban libres, ni se intente acoplar a la flotabilidad de arriba. Rompemos la flotabilidad, ¿vale? Con un float none y limpiamos todos los restos de la flotabilidad anterior que teníamos con el clear watch, ¿vale? Esas dos propiedades vendrían a ser las fundamentales. Es un poco, entiendo, a lo mejor subjetivo esto de entender, pero realmente el juego está con estas tres propiedades, ¿de acuerdo? En realidad, estas, bueno, voy a hacer una cosa, estas dos, voy a ver qué pasa porque el folder debería ser del 100% y display block por defecto. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el folder es una caja que ocupa el 100%, entonces realmente aquí no lo necesitamos, ¿vale? Otra cosa es que hubiéramos creado ahí algún sistema diferente, o sea, un div no, pero por ejemplo, yo que sé, un P y quiero convertir ese P pues en una caja. Bueno, pues sería esa la... Bueno, un P es una caja en realidad. Ahí no sería, a lo mejor un span o una tabla, cosas de este tipo. Bueno, pues sí que deberíamos decirle que se convierta en una caja. Bien, vamos a seguir y así vemos algunas cosillas más, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar, yo creo que voy a empezar por el folder, ya que estamos aquí. Este folder, este pie de página, y aquí tenemos un listado, ¿no? En este caso vamos a atacar al folder UL. Esto era un UL, es una lista desordenada, ¿de acuerdo? Siguiendo el DOM, pues quiero al UL que está dentro del folder. Y siguiendo el mismo DOM, el li, las etiquetas li, que están dentro de los UL que están dentro del folder. Vamos a ver, vamos a estudiar una... No hace falta que le pongas comas para separarlas ni nada. No, a ver, es que es diferente, cuidado. Si yo hiciera eso, no lo confundáis, imaginar esto, mirad. Imaginar esto, que yo estoy utilizando una coma. Cuando yo quiero aplicar una regla o varias reglas a un conjunto de selectores, separo los selectores con comas. Entonces, las reglas que yo vaya a imponer aquí dentro van a afectar tanto a los li que están dentro de los folders como a los li que están dentro del GAD. Entonces, es eso, básicamente, la coma se utiliza para separar selectores. Pero en el caso de profundidad, lo que yo quiero es ser específico y quiero es al li que está dentro de un UL que está dentro del folder. ¿Qué significa? Que solamente voy a atacar a estos. Pero no voy a atacar a estos. Ni voy a atacar a estos. ¿Me explico? Sí, ahí no les pondrías un class a eso, sino directamente... Directamente lo ataco, porque con el DOM puedo llegar. Estoy siendo específico. ¿Ok? Entonces, otro tipo de selector, ¿vale? Estoy agrupando y estoy yendo desde la etiqueta esto y esto sería igual, ¿vale? No hace falta pasar por el padre. Estoy diciendo los li que están dentro del folder, ¿de acuerdo? Esto era un list, creo. List style type. El list style type lo que hace es decir qué tipo de adornito queremos aquí. En este caso, por defecto, veis que hay como un punto gordo, ¿lo veis? Bueno, pues yo le voy a quitar con none. Bueno, tenéis aquí todo el listado. Esto ya puede ser, por ejemplo, pues letras de la A a la B a la C, un circulito, un triangulito, un decimal. En nuestro caso, yo lo que voy a decir none, que significa no quiero ningún tipo de adornito. Lo guardamos. Y ahora, ¿veis? Ha desaparecido el adornito, ¿le veis? Por defecto, los li, mirad, aquí le tengo, ¿de acuerdo? Son
displayados, veis que este es el User Agent Style, son displayados en list item, que viene a ser como una especie de caja específicamente diseñada para los ítems. Los ítems son cada una de las unidades del UL, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo. Ese display, voy a decir que lo quiero en línea. Si lo quiero en línea, ¿qué significaría esto? Que lo rompe y automáticamente, ¿veis cómo me lo ha puesto? Ha cambiado. Vamos a maquetar un poquito más el folder, vamos a darle un padding y vamos a decir que este padding sea de... yo creo que unos 12 px. 12 px, que es el contenido interno, ¿vale? Vale, entonces nos deja que respire un poquito y se ve más claro. ¿De acuerdo? Hay una cosa que estoy diciendo que, cuidado, que el color sea blanco. ¿Lo veis? Color blanco. Sin embargo, se ve azul. ¿Por qué se ve azul? Porque esos son vínculos. Mirad. ¿Veis? Dentro de los li que tengo vínculos. Entonces a los vínculos por defecto, Chrome les pone de color azul y con el subrayado. Entonces, a lo mejor a nosotros nos interesa arreglar eso. Bueno, pues nada, vamos a intentar arreglarlo. Yo quiero que los A que están dentro del folder, que están dentro de un li, pues podríamos hacer algo, ¿no? Podríamos hacer... Aquí podríamos intentar, por ejemplo, que el color sea blanco. Es como nos gustaría. Vamos a ver qué pasa. Y ahí pasan a tener color blanco. Hay otra propiedad, pasa que aquí a lo mejor no funciona. Porque no es el padre. Inherente. Vamos a ver qué pasa si le digo que sea inherente. Sí que está funcionando bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que he conseguido? Mirad, inherit vendría a ser hereda. Hereda de el padre. En este caso, el padre es footer. ¿Qué color le tenemos dicho? Blanco. Con lo cual, como yo quiero que las letras que están dentro del footer sean blancos, pero luego los A los reescribe porque es más específico, me lo pone azul. Posteriormente lo que digo es hereda, entonces me va a coger la que tenía impuesta por encima. ¿Vale? Varias formas de hacer lo mismo aplicado de otra forma. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tenemos un valor por defecto, aquí podría ser un color, pero también podría ser la palabra reservada inherit, que lo que hace es eso, heredar justamente de la etiqueta madre. ¿Vale? Siguiendo el DOM por la que estaría por encima. Esto era el text decoration. Bueno, digamos que aplica también una decoración a los vínculos, que es que los pone, veis, una subrayado, ¿no? Para que veamos que son vínculos. Entonces, eso es la propiedad text decoration, creo que era. Text decoration, tenemos un montón de opciones, ¿de acuerdo? Voy a ponerle none, y lo que no quiero, con none es otra palabra reservada que significa elimina, quita, no quiero. ¿Vale? De tal forma que si quitamos la decoración por defecto, veis que automáticamente me desaparece. ¿De acuerdo? A estos A, vamos a hacer aquí una cosa en el folder. Vamos a estudiar otra que es el text align, alineación de texto, que puede ser a la izquierda, arriba, abajo, bueno, todo esto. Yo en este caso voy a poner center. Lo quiero en el centro. ¿Vale? Automáticamente nos lleva este menú a el centro, ¿lo veis? Podríamos llevarlo a la derecha, simplemente escribiendo right. O sea, tenemos simplemente control, espacio y tenemos todas las opciones. Aquí no se trata de saberse todo. Yo intento hacer un resumen o ir a aquellas propiedades o os muestro aquellas situaciones más ideales o situaciones donde yo creo que más se trabaja. Saberse todo CSS
Bueno, tendríamos que estar a lo mejor hablando el curso entero de CSS, porque CSS3 realmente ha crecido muchísimo. Entonces, os invito a que leáis documentación oficial, si os parece. Luego os paso algún documento interesante en el que se habla extensamente. A mi modo de ver, simplemente se trata, llegado el caso, de hacer una lectura rápida, pues para conocer un poco y saber que está ahí. Y si alguna vez... ¿Cómo se ve justificado? Perdón, Alfonso, te he cortado, pero ¿cómo es que se ve justificado? O sea, si quiero distribuirlo a los... Sí, esta opción... Es justificado, ¿no? Sí, justificado. Pues eso, que te lo intenta... hombre, eso sobre todo cuando hay varias líneas. Si es un texto, pues que no te deje los típicos espacios a la derecha. ¿Vale? Que se quede todo a la derecha y a la izquierda, se quede recto, por decirlo de una forma. Esto es igual que si utilizáis el blog de Word o el LibreOffice y estáis con el procesador de texto. Igual. ¿Vale? Yo en este caso, Center. Como os decía, no se trata de saber todo, porque CSS hoy es un monstruo, sino de por lo menos estar cómodo y, llegado al caso, sentirnos cómodos a la hora de buscar la información que en un momento determinado a lo mejor se nos ha olvidado o desconocemos. Hacer una lectura rápida de todo CSS puede ser interesante, ¿vale? De algún manual. Yo os puedo pasar documentación, pero no nos interesa conocerlo todo. ¿Vale? Tampoco es que vayamos a ser, a lo mejor sí, algunos se dedican posteriormente a la maquetación 100%, ¿vale? Nos interesa más conocerlo, saber un poco cómo funcionan los diferentes sistemas de maquetación, de posicionamiento, y irnos rápido a la parte de programación, ¿vale? Bueno, lo he posicionado en el centro y estos A, los A por defecto, los A, que son vínculos por defecto, su display es en línea, en line. Bueno, pues yo lo voy a cambiar. Yo quiero con display y le voy a convertir en un inline block. Inline block. Quiero que sea una caja en línea, pues son cajas, pero en línea. ¿Por qué? Porque tengo que configurar, en este caso, el ancho. ¿De acuerdo? Voy a darle un ancho. No voy a darle un ancho. Voy a trabajar mejor, yo creo, con el margen. Margin left. Vamos a darle 20 px. Y el margin solamente a la derecha y a la izquierda una separación de 20x. ¿Vale? Guardamos. Vamos a actualizar esto y vemos qué sucede. ¿Veis? Hemos conseguido separarlo un poco y que se vea medianamente interesante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a mí me interesa que esta misma regla, ¿vale?, se aplique, porque se va a aplicar también a esta zona? Porque realmente yo lo quiero aquí arriba, ¿vale? Este menú yo le quiero aquí. Yo le quiero ahí. Bueno, muchas veces cuando queremos aplicar lo que hemos dicho antes, entonces, aquí no, perdón, es aquí, coma, y quiero también a los li que está dentro del header. ¿Veis? Lo que hago es separar. Esto es un selector completo. Un selector es a quién quiero que ataquen estas reglas. Bueno, pues en este caso, en lugar de tener un único selector, tenemos dos selectores. Y esta regla le va a atacar a ambos. Un segundo que... no está bien. Aquí lo tenéis, ¿vale? Ya le hemos conseguido poner un poco como a nosotros más nos interesa. Vale, pues ya tengo configurada este menú. Vamos a ver ahora, me parece interesante, voy a copiar esto, el concepto de pseudoclase. Una pseudoclase es un selector seguido de dos puntos, y veis que me salen, no todas, son muchas, no hay que sabérselas todas, pero nos salen las pseudoclases. Vale, ¿qué es una pseudoclase? Una pseudoclase vendría a ser, bien, ataca a un selector, o puede ser independiente como root. La pseudoclase root es el raíz, es todo, entonces no necesitamos. Creo que la utilicé arriba, ¿vale? Con dos puntos. Pero cuando lo utilizamos en el contexto de un selector,
vendría a atacar a un momento o, digamos, no estamos atacando al folder a los vínculos que están dentro del folder, que están dentro del listado, sino a un momento concreto o a una situación concreta de este A. Una acción, puede ser, ¿no? Sí, como una especie de acción que está sucediendo. Vendría a ser, comparativamente hablando, como una especie de evento que sucede. Una situación que está sucediendo o aconteciendo en este selector. ¿Ok? Entonces, de estos, pues hay muchos. ¿Veis? Por ejemplo, en la parte derecha, pues os dice, ¿no?, que en cada caso, mirar, vale, por ejemplo, este yo creo que es bastante entendible, ¿no? Un elemento es válido o es inválido, pero esto no funciona en todo. Cuando una etiqueta es válida o es inválida. ¿A alguien se le ocurre algo? Pues por ejemplo la href, si le vas a dar clic, pues que en ese momento haga algo, ¿no? Al enlace. Un segundo. No. Un formulario. Y ese formulario, vamos a poner por caso que yo es de tipo input type mail. Y escribo texto. Doy a enviar. Pero ese texto no es un correo. He puesto, mi papá es muy guapo. ¿Mi papá es muy guapo se parece a un correo electrónico? No. ¿Qué significaría? Que ese input en ese momento no es válido. Nos lo va a tachar como inválido. Entonces, yo puedo, en un momento determinado, decir cuando algo es inválido o cuando es válido y pintar. Entonces, yo doy a enviar y que se me pinten en rojo, en ese momento se me pintan en rojo los inputs que no están cumpliendo el criterio, para que visualmente el usuario pues le sea más fácil de entender dónde está el problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería una situación que está aconteciendo sobre un selector. Entonces yo podría decir en un momento determinado input, inválido o user invalid, y en el caso de ser inválidos que me lo pinte de un determinado color. ¿De acuerdo? Igual con válido, si es válido, yo he escrito un mail, pues que me lo pinte, por ejemplo, en un verde. Pues sería bastante interesante. Bueno, pues de estos son, si lo habéis entendido más o menos, como situaciones, es que hay muchísimo, y sobre todo con CSS 3, pues esto es una monstruosidad, es una pasada, de verdad. Vamos a ver, por ejemplo, el after, before, el content, Fisher, sí, el Fisher, primera letra, primera línea, el marker puede ser interesante, el active, checker, ¿vale? Pues es interesante. Nosotros ahora lo que estamos buscando es hover, para que lo veáis. Mira, el focus es muy interesante, sobre todo cuando estamos en aplicaciones de gestión, cuando estamos escribiendo en un determinado input, pues a lo mejor queremos que se ilumine el borde, pues para que visualmente veamos. Si doy a tabulador y el cursor focaliza el siguiente input para escribir, bueno, pues lo que podemos hacer es, en ese caso, darle un color al borde, que se ilumine, cosas de ese tipo, ¿vale? Son situaciones que están aconteciendo, ¿vale? Voy a buscar hover, aquí le tenemos, ¿vale? Básicamente hover, es esta, la que tengo aquí, lo veis en la parte derecha, acontece cuando el ratón está sobre el elemento. Si yo me sitúo y ahora digo, abrimos, y por ejemplo, voy a ponerle que el test decoration, vamos a ponerle otherline. Vendría a ser, como, si mal no recuerdo, un subrayado. Vamos a actualizar. ¿Lo he guardado? Sí. Bueno, veis que no pasa nada, pero cuando paso el ratón por encima, ¿veis? Me lo está. Entonces, es interesante porque, no sé, visualmente ayuda un poco, ¿no? ¿Veis? Le estamos dando incluso un poquito de interacción sin llegar a utilizar en este caso lo que sería JavaScript
que a lo mejor para esto también podría ser útil. Bueno, pues nada. ¿Qué es lo que está sucediendo? El selector es los vínculos que están dentro del folder. Bueno, pero no los vínculos, sino los vínculos sobre los que está el ratón. Esa situación es la que yo estoy en este momento reprogramando, o mejor dicho, le estoy reescribiendo la regla de visionado que quiero que acontezca en esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, igual, pseudoclases hay muchísimas. Lo que me interesa no es que sepáis la pseudoclase, sino que sepáis el concepto. Veremos algunas, las que yo comprendo que son más interesantes. No vamos a ver las 300 millones que existen. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Es más, a medida que vosotros vayáis creciendo, lo importante es saber qué es una pseudoclase, saber que seguro que hay algo que llegado el momento existe, coño, te vas al manual de referencia, lo buscas y lo aplicas. Pero no puedes conocer todo. A medida que vayáis creciendo, pues muchas de ellas ya no las tendréis que buscar. Muchas de ellas directamente las utilizaréis. No se trata de estar aquí ahora como un papagayo soltando todas las pseudoclases, vosotros siguana, y que no sirva a nivel práctico. Digo esto porque si leéis un manual de referencia va a ser eso. Y esta pseudoclase vale para esto. Y esta pseudoclase tú te lo lees, pero si no lo ves, no lo palpas, no lo practicas, no lo asimilas. Es mi forma de verlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante es entender el concepto, conocer las típicas y saber que existen más. Y llegado el caso, buscarte un poco la vida para saber llegar a ellas. ¿De acuerdo? O sea, esto funciona básicamente así. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí habéis visto un ejemplo de pseudoclase, ¿lo veis? Esta se puede utilizar en cualquier momento. O sea, imaginar, nos vamos a ir al main. El main, que es, tenemos aquí, yo quiero el main, pero cuando estoy con el ratón encima, cuando paso con el ratón por encima. Y lo que voy a hacer es que cuando yo paso por el ratón por encima, vamos a cambiar el color de fondo y le vamos a poner así, ese colorcito, ¿no? Que me parece muy chulo. Voy a dejar el ratón por aquí arriba, voy a actualizar esto para que tengan en cuenta la nueva CSS y veis que cuando paso, ¿lo veis? Cuando paso el ratón por encima, no sé si se aprecia en vuestro ordenador. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Veis que cambia el color de fondo de esa clase? ¿De acuerdo? Entonces, estos pseudoclases, hay algunas que tienen sentido en cualquier etiqueta, por ejemplo, hover. Bueno, no puede tener sentido, pues ¿qué voy a decir? Por ejemplo, en un input tipo hidden. Coño, un input de tipo hidden, ¿qué es? Es un campo oculto de un formulario. No tiene sentido hover. ¿Me explico? Pero generalmente las pseudoclases pues se pueden aplicar en la mayoría de las etiquetas, o mejor dicho, de selectores, ¿vale? Porque esto no deja de ser un selector al cual le estamos imponiendo qué es lo que queremos que suceda cuando paso el ratón por encima. ¿De acuerdo? Por ejemplo, con vínculos, pues tenemos .visited, cuando ya ha sido visitado. A lo mejor yo me interesaría dejar todas estas en azul, pero si he visitado juguetes, que me la dejen negro. Visualmente, pues sé que yo ya he visitado juguetes, o la que en estos momentos es activa. Bueno, tenéis realmente pseudoclases pues prácticamente para muchas cosas hoy en día, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poquito, quitando esto. Le voy a dar al main, al menú principal, le vamos a dar un padding que respire de 10 px, o voy a dejarle un em, a ver qué nos hace. Ahí ya nos desborda. Y este es uno de los problemas, y lo vais a ver ahora. En vez de un em, voy a poner 10px. Y aquí nos va a venir muy bien para la siguiente explicación. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Veis que ahora nos ha desbordado? ¿Por qué sucede esto? Vale, porque el sistema de cajas funciona de la siguiente forma. Vale, yo estoy diciendo que esta caja ocupa el 80%. Y esta ocupa el 20%. 80 más 20 sería el que
100%. Sin embargo, el tamaño real de una caja es su ancho. Perdón, que tengo aquí dos. Este me lo voy a traer arriba. Y este no le quiero, ¿vale? Esto era por el hover, que la estaba redefiniendo de nuevo. Vale, entonces, es igual que lo de antes, ¿eh? El tamaño real de una caja es su ancho más su border. El borde que tenga, en este caso, este main no tiene borde, pero si yo le diera un borde, pues sería los bordes. Cuidado, porque los bordes pueden estar por la izquierda, por la derecha, con lo cual se suman los dos. Si yo digo aquí un border de 5px, ¿de acuerdo? Que sea de tipo sólido y lo quiero negro, por ejemplo, vamos a ver, veréis que incluso lo vas a desbordar un poquito más, ¿vale? La caja está compuesta por el 80%, del espacio total donde se halla, más 5 píxeles del margen derecho, más los 5 píxeles del margen izquierdo, más los 10 píxeles del padding izquierdo, más los 10 del padding derecho. En vez de padding 10, le vamos a poner 50 para que se vea mejor. Ya lo he guardado, no he actualizado. ¿Veis hasta dónde llega, no? Veis que ahora llegará más. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 80%, que es una medida relativa, más algo, sea lo que sea, ya no va a ser 80%, sería 80% más algo, seguro que no nos deja el 20% que necesita esta capa para flotar en el espacio que le está dejando, ¿a que sí? Bueno, pues entonces, aquí tenemos un serio problema, ¿no? Porque a la hora de maquetar esto, claro, si yo quiero dar un padding, lo que podría decir es jugar de una forma, bueno, ¿cómo deciros? ¿No? Para esto tenemos funciones. Sí que es cierto, tenemos funciones en que nos ayudan a calcular, esto. A ver, si mal no recuerdo, yo podría hacer aquí, esto es que no funciona en todas. Esto no funciona en todas. Menos. Sería 10 menos 10 por un lado, por el otro, 50 menos 110, ¿vale? Menos 110 px. Voy a ver si esto no funciona. Funcionar funciona. No es lo que yo quería. Es más, aquí el tema nos está desbordando, veis que la capa realmente está ocupando el espacio, lo que pasa es que luego está desbordando, que eso ahora lo tratamos, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Este cal es una función, esto no funciona en todos, no es del todo muy estándar de momento, no funciona en todos los navegadores, esto es una función. Digamos que podríamos entender que en CSS se están metiendo pinceladas, pequeñas pinceladas que tienen que ver con el mundo del desarrollo, la programación, con la lógica, con la matemática. Una de ellas es esta. Entonces, si uso el sentido común, ¿qué ancho quiero? ¿Vale? ¿Qué ancho quiero? Yo quiero un ancho que me permita meterlo en el espacio que me está dejando esto, pues porque es la maquetación que a mí se me está antojando. ¿De acuerdo? Sin embargo, es algo relativo, es algo... Veréis que aquí a lo mejor ahora sí que se ve más o menos bien. Voy a quitar el... ¿Veis? Más o menos lo puedo estar. Sin embargo, si yo lo inspecciono, lo pongo, vamos a poner por caso en una pantalla más pequeña, veis que aquí me empieza a ocurrir cosas... Esto no es lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Entonces, si uso un poco la lógica o el sentido común, sabiendo cómo funcionan las cajas, mi caja es de un 80%, con lo cual podría decir, bueno, pues la siguiente va a ocupar del 20%. Pero sabemos algo de las cajas, que es que las cajas por defecto, ocupan el ancho más el borde más el padding. Con lo cual, el espacio que vamos a tener para el menú que va a la derecha es algo que no podemos conocer. ¿Por qué? Porque estamos utilizando medidas relativas con medidas absolutas.
Como esta medida yo no la conozco, ¿por qué no la conozco? ¿Por qué no conozco? Sí, conozco el 80% de la pantalla, pero no conozco si la pantalla es de 1000 píxeles de ancho, de 800 o de 2000 píxeles de ancho, con lo cual no puedo saber cuánto me va a quedar aquí. Otra cosa es que yo hubiera dicho algo absoluto, y yo digo, por ejemplo, 600 píxeles. 600 píxeles. ¿Cuánto mide la caja? Coño, es muy fácil. 600 más 5 por un lado más 5 por el otro, 610 más 100 de un lado y el otro, de derecha a izquierda, sería 710 píxeles. Y ahora quiero que este menú pues sea de tantos píxeles. Siempre y cuando la pantalla tenga más de esa cantidad, lo voy a hacer. No voy a tener ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Es más, lo vais a ver. Veis que esto ahora, pues más o menos 600 píxeles yo calculo que será un poco menos, por aquí quizás. A ver. ¿Lo veis? Los 600 píxeles más los 50 de un lado, más los 50 del otro, más 5, más 5. Más o menos los 600 quedarían más o menos por aquí, más todo eso, pues esos 700. ¿De acuerdo? Pero como estoy trabajando de una forma porcentual para que me lo autorrellene independientemente de la pantalla, veis que yo lo que hago ahora es... yo teníamos aquí el 80%, ¿vale? Este teclado me vuelve loco, de verdad. Va a ser el 80% de la pantalla. Cuidado, porque si mi pantalla es más pequeña, veis que esto me lo va a ir autoadaptando. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo aquí. ¿Veis cómo me lo va adaptando? ¿Lo veis? Él va a intentar siempre ocupar el 80% de la pantalla donde se halla. ¿De acuerdo? Entonces, claro, este espacio que hay aquí, si esto es el 80% más 50 por un lado y 50 por otro, son 100, más 5 y 5 son 110. Sería el 80% más 110 píxeles. ¿Cuánto me queda aquí? Yo qué sé. Sí que lo sé. Sería el 20% menos 110 píxeles. Entonces, como eso lo sé por lógica, puedo decirle, calcula el 20% menos los 110 píxeles que este estaba utilizando. Siguiendo esa línea, a lo mejor aquí es más razonable, si estoy utilizando un padding tan grande, pues a lo mejor es más razonable darle aquí un 70, esto sería un 30, ¿verdad? Actualizamos. Entonces, siempre nos lo va a maquetar. Esto es una opción. Bueno, un poco acorde, un poco para que veáis esto del cal. Funciones de estas hay varias, insisto, que nos van a permitir calcular pues altos, anchos, qué determinado color, si quiero transparencia, un poco siguiendo este sentido. Incluso se pueden anidar, Yo podría decir aquí más, se puede utilizar el más, el menos, el multiplicar y el dividir. Multiplicar es el asterisco y el dividir la barra que está encima del 7. Entonces yo podría aquí, por ejemplo, pues volver a anidar, ¿no? Mal, más, calcúlame, 3 más 78. Eso, lo que fuera. Entonces, el resultado de esto va a ser el wedge. Vale, esto es una opción. A mí, bueno, me viene bien para la explicación, pero no me parece la más adecuada. ¿De acuerdo? Vamos a dejar esto al 80%, pero este 80% sabemos que si yo lo actualizo, esto no es real. Esto no es el 80%. Esto es más. El 80%, mirad, le vamos a quitar el border y el padding. Lo quito, lo guardo y lo actualizo. Realmente el 80% llega hasta aquí. Llega hasta aquí. Justo hasta ahí. Sin embargo, luego, pues al sumarle el padding y sumarle, pues se viene mucho más para acá. ¿De acuerdo? Este vamos a decir, en este caso el 20, para que nos lo ponga. Esta sería la situación anterior, en el que si no tenemos ni padding, ni tenemos border, ni tenemos margin, no tenemos ninguna. O sea, la caja está formada por todo eso. Bueno, pues nos funciona. Pero claro, es que fijaros, aquí no respira, está súper pegado, esto queda cutre, salchichero, no mola. A mí me puede interesar que respire esto un poco a los lados y meterle un padding. Joder, pues le voy a meter un padding.
¿Cuánto? Pues no sé, algo sensato que se vea, pues yo le voy a decir un 20 px. ¿Por qué? Porque me interesa que se separe un poquito y que quede un poquito que respire. Es más, vamos a hacer el test ALI, lo voy a justificar y así veis ya el efecto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede? Pues que esto ya no es el 80, veis que se viene más para acá. Aquí, más o menos, sabemos que era el 80%, pero veis que ocupa más, se ha venido más para acá. Porque esta respiración, más la respiración de aquí, pues se vienen hasta aquí. ¿Vale? Y veis que ahora sí que está justificado. Bueno, tengo un problemita. Entonces, esto se puede solventar con lo que os acabo de explicar, llevando a cabo cálculos lógicos, siguiendo el sentido común, o utilizando el box sizing. ¿Vale? Que lo que vamos a hacer es decirle si qué es, cómo, mejor dicho, cómo tiene que calcular los espacios de la caja. ¿De acuerdo? Tenemos varias opciones. Vamos a ir viéndolas, ¿vale? Y es más, le voy a poner, si os parece, un borde para que se vea mejor, aunque sea de un píxel. Que se vea, ¿vale? Y ahora este bording sizing vamos a meterlo aquí, ¿vale? Y vamos a actualizar esto. Vale, ahí lo tenéis. Ahora sí que caja, sí que cabe. Es más, ¿cuánto ocupa ahora la caja? Ocupa el 80%, porque ahora no tiene en cuenta ni los padding, ni los margin, ni el border, porque el border, aunque sea un píxel, es un píxel por aquí, más un píxel por acá, 2 píxeles, más los 15 y 15 serían 32 píxeles. No los tiene en cuenta. Realmente solo tiene en cuenta este valor. ¿Ok? O sea, sería el 80% independientemente de lo que mida. Entonces, esto es con la propiedad box sizing y con el valor predeterminado border box. ¿Qué significa no tengas en cuenta? Sin embargo, vamos a probar otros y veréis que ya no funciona de la misma forma. Aquí estaríamos en el modo anterior. ¿Lo veis? Puede venir bien, por defecto vendría a ser, si no pongo nada, este sería por defecto. Más. Nada, básicamente tenemos, porque este es el que hereda, este es el anterior, y aquí evitar o eliminar. El unset es que no quiero. Entonces, cuando no queremos utilizar cómo es tratada el ancho de la caja por defecto, el tamaño de la caja por defecto, pues tenemos que utilizar esta opción. De tal forma que ya lo tendríamos, ¿vale? Si yo ahora aquí, a este, por ejemplo, le damos un padding de, vamos a darle 20 px para que respire también un poco, sobre todo, me imagino, a la izquierda, ¿de acuerdo? Vamos a tener el mismo problema, porque ahora va a ser este, el de la derecha, el que ahora no va a entrar. ¿Veis que está crecido? Antes era más chico. Ya no ocupa el 20%, bueno, no hay problema. Y automáticamente ahí lo tenemos. Pero hay más espacio aquí dentro ahora. ¿Vale? Hay más espacio. Vamos a quitarle el border al anterior y un poco lo vamos a ir dejando como nos gustaría, a lo mejor tener un poco la maquetación de la web. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda con esto? Una vez que se domina esto, a la hora de maquetar, es bastante rápido, bastante sencillo. Insisto que hoy en día vamos a hablar de otras dos opciones, en modo flexible y en modo de grilla, en modo grid, en modo rejilla. ¿De acuerdo? Dime, no sé si era Brian el que ha hablado. Sí, no, que está claro, lo que has explicado está claro y interesante. Vale. Es una forma, hombre, si recuerdas el curso en C, cuando hablábamos de Qt Creator, la parte visual con Qt Creator era infinitamente menos flexible. Aquí realmente
aunque Qt Creator trabaja con XML en la trastienda y podríamos hacer cosas interesantes, aquí hemos empezado al revés. O sea, si te fijas, lo importante de la programación web es, no estamos programando de momento nada. Estamos con la parte visual, con la interfaz de usuario. Entonces, la interfaz de usuario, bueno, pues está representada ya por una serie de etiquetas y una serie de nomenclaturas, en este caso CSS, que nos permite darle, separa muy bien o claramente, por un lado, lo que sería la estructura del contenido y por otro, lo que sería el diseño, la maquetación, las formas. Y aparte de eso, nos va a permitir, una vez que dominéis esto, o por lo menos en gran parte, que lo podéis hacer de una forma, yo creo que rápida y sobre todo muy, ¿cómo deciros?, muy adaptable. Es más, veréis que hoy en día las aplicaciones web, pues es que son muy variopintas. Sin embargo, las aplicaciones de escritorio, en gran parte muchas se parecen, ¿no? Suelen tener un menú, suelen tener unos colores, un tipo de botón, y aquí todo es como más flexible. Tú puedes hacer el diseño que realmente te plazca, ¿vale? A menos que estemos programando juegos o este tipo de interfaces gráficas donde ahí entran en juego las librerías, generalmente yo creo que es más rico, ¿vale? Y se consiguen mejores opciones a la hora de utilizar esta forma que los estilos de desarrollo para escritorio, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ¿qué os parece? Vamos a arreglar un poquito este menú también. Entonces, ese menú... Perdón, Alfonso, los WordPress básicamente son el CSS, ¿no? WordPress, no, WordPress es una mezcla de todo. WordPress es un CRM que nos permite manejar nuestro blog, ¿vale? Está fabricado con HTML, con CSS, sobre todo con PHP y algo de JavaScript. Bueno, algo no, bastante JavaScript. ¿Vale? Bien, vámonos con, en este caso estábamos con menú principal. A mí me gusta, no sé si os estáis dando cuenta, que intento, ¿no? Si yo tengo aquí el folder, pues luego toda la anidación del DOM que va, ¿vale? Yo he declarado aquí el footer, ¿vale? Y veis que todo lo que tiene con folder luego va por debajo, anidado, ¿vale? Entonces, si ahora voy a trabajar con menú principal, no me vengo aquí abajo, porque me va a ayudar meterlo aquí, ¿vale? En este caso voy a trabajar con el menú. Con el menú principal, pero quiero los li. En este caso, bueno, voy a hacer los UL. A los UL le vamos a hacer un margin 0px, que no lo quite, que creo que por defecto px. Que nos quite margin y nos quite padding también. Vamos a quitarle el padding. No queremos nada. Y ahora vamos a trabajar con los li. Estos li los vamos a quitar. Estos li los vamos a quitar. Vamos a trabajar. Vamos a mirarlo un poquito mejor. ¿Vale? Bien. Vamos a quitarle, vamos a quitárselo. No queremos el puntito. Vamos a ver si podemos. No, vamos a dejarlo aquí, pero no sé si trabajar mejor. Vamos a quitarle el padding también. Es que por defecto, pues seguramente no lo esté aplicando. ¿Vale? Vamos a actualizar esto. Vamos a ir viendo cómo va quedando. ¿Vale? Bien. Ahora vamos a trabajar como son, como lo que tengo ahí son vínculos, pues nada, a ese vínculo. Estos vínculos, vamos a decirlos que estén display de tipo block, que sean cajas. Entonces, al ser caja va a ocupar el 100% y ya va a tener en cuenta, por ejemplo, vamos a darles un
un padding de... Yo creo que unos 6 px, a ver qué tal. No. Vamos a darle un padding top de 6 px. A ver cómo quedaría esto. Que nos lo separe un poquito, ¿lo veis? Incluso vamos a darle que el test decoration, lo hemos visto antes, no queremos esa decoración. Vale, y vamos a ponerle un color, yo creo que negro. Vamos a ver cómo va el tema este. Bueno, ahí lo tenemos. Tenemos hablando ya. Sí que sería interesante la pseudoclase que hemos visto anteriormente, con lo cual simplemente metemos la pseudoclase over. Cuando está el ratón por encima, ¿qué vamos a hacer cuando está el ratón por encima? Pues por ejemplo, vamos a darle un color este mismo. A ver qué pasa. Entonces cuando paso el ratón veis que cambia un poquito y se ve, nos ayuda. Vamos a... como esto es una caja, vamos a trabajar con el border top, border button. ¿Veis que tengo border? Si yo escribo border, ya lo hemos visto, pero también tenemos los border por separado. Entonces border button, top, sería arriba abajo, left, izquierda, right, derecha. Button sería abajo. Quiero que el borde de abajo sea de un píxel sólido y le vamos a poner este brown que puede ir. De tal forma que lo que conseguimos sería algo parecido a esto. ¿De acuerdo? Vamos a darle un padding, yo creo que interno, padding top. ¿Tenemos un padding? No, esto vamos a darle un padding y le vamos a dar un margen. Un padding a todo de 6. Ahí, para que se quede más cuadrático. ¿Vale? Entonces ya yo creo que queda un poquito mejor. Por lo menos a mi modo de ver. Hay una cosa aquí, ¿lo podríamos dejar así? Sí, bueno. Y vamos a trabajar también con la A. Es que la A vamos a hacerle un background. Esto nos ha creado una caja. Vamos a ponerle ese naranja que tenemos. Coral de fondo. A ver. Sí, el coral. Y yo creo que puede ir bien como principal. Hay que tapar esto. Yo creo que aquí sí, visualmente se va a ver más. ¿Vale? ¿Lo veis? Eso es lo que quería conseguir. Que se vea un poquito por donde estamos, ¿no? En qué situación nos estamos moviendo. ¿De acuerdo? Bien. Nos quedaría en este caso ya la parte de arriba, donde a lo mejor nos puede interesar que el nombre venga a la izquierda y este menú venga a la derecha, ¿verdad? Solo teníamos en el Geade teníamos un H1 y un NAP, ¿vale? Entonces, Geade, siguiendo el DOM, ¿qué hay dentro del Geade? Un H1. El H1 por defecto es una etiqueta de tipo caja. Entonces, como es una etiqueta de tipo caja, le voy a decir que tenga en cuenta el width y quiero que sea del 50%. ¿De acuerdo? En el momento que está ocupando el 50%, veis que aquí ocupa todo, con lo cual esto se viene abajo. Entonces, en el momento que sea el 50%, este UL supuestamente debería venir aquí. ¿De acuerdo? Pero vamos a hacerle que la flotabilidad sea a la izquierda. Para asegurarnos. Vamos a darle un padding, por ejemplo, yo creo que unos 20 px. Una cosita así. Vamos a ver cómo va la cosa. Bien, lo hemos situado acá. ¿Vale? Este ya se nos ha venido aquí, pero cuidado, porque se ha venido ahí porque hay espacio. Vamos a inspeccionarlo. Lo veréis.
¿Lo veis? Porque aquí hay espacio y entra. Si esto que tenemos aquí, en lugar del 50%, vamos a ponerle que fuera del 80%, ya no entraría. Bueno, sí, porque como tiene espacios, no hace que desborde. Entonces, no funcionaría bien en este caso. ¿Vale? Si os fijáis ahora mismo, veis que me lo está adaptando perfectamente la web, ¿lo veis? Vale. Vamos a darle el border, no, el box sizing, que no tenga en cuenta ni el padding, ni el, bueno, en este caso no tiene border, que no lo tenga en cuenta, ¿de acuerdo? Vámonos ahora con el NAP del Geader. Este Geader tiene un NAP. Y este NAP quiero que sea display. Display es de tipo, esto quiero que sea el width del 50%, para que ocupe el otro 50%. Pero el T-Saling me lo lleva a la derecha. En este caso, que sea el texto. ¿Vale? Como tengo el 50% del ancho de la página, pero quiero que... mirad, lo voy a guardar. ¿Vale? Esto lo voy a actualizar. ¿Vale? Y aquí que tenemos, este no era el efecto que yo quería. Un segundo. Esto no es lo que yo quiero. Vamos a ver qué ha pasado por aquí. Esto es el 50. Y el NAP. Este NAP está ocupando el 100. A ver. Este NAP está mal. Este NAP está ocupando el 100%. ¿Por qué? No sucede que al decirle que sea 50%, se pone de la mitad al lado derecho. Me parece que es eso, ¿no? No, es que aquí no es eso. A ver, es que me falta la flotabilidad. Que no la he puesto. 50% y el texto... No, falta esto. Falta el float. No está flotante, eso. La flotabilidad. Estaba hablando de... Claro, porque o sea, lo que estaba viendo es que como ponía arriba el 50%, entonces él coge el 50% del espacio y lo pone al lado derecho de ese 50%, ¿no? Digamos que si tú no le dices la flotabilidad, por defecto siempre se viene a la izquierda, con lo cual no lo estaba poniendo por debajo, en el espacio que nos dejaba. Era eso lo que estaba sucediendo. Vale, ¿qué más? Le vamos a dar también el padding. Bueno, a ver cómo está esto. Un padding por lo menos por arriba de 10. Padding top, vamos a decirle de 20 para que más o menos cuadre con el anterior. Y un padding left, de derecha mejor. Vamos a dejarle que respire un poco también. Yo creo que unos 20 también. Dejando el resto, a ver cómo queda ahí. No, eso es demasiado. En algún sitio el top. Vale, eso es porque me está desbordando y me falta el border sizing también. Porque el 50% más 20 más 20 más serían 40, no es el 20%. Entonces esto hay que quitárselo para que no nos desborde. Ahí es que como el fondo es naranja, realmente no lo estáis apreciando, por decirlo de una forma. Al top le vamos a dar un poquito más, en torno a... yo creo que unos 30. Para que no lo cuadre. Bien. Ahora, el Geader, que teníamos 200 de ancho, le vamos a decir que sea auto. Auto es otra palabra reservada. Lo que hace es que el alto del Geader se adapte al contenido, ¿vale? Al que más tire, ¿no? A la capa que más alta sea. Entonces esto se va a reducir, ¿de acuerdo? Y tenemos que romper, en este caso, la flotabilidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no, no lo va a envolver. Lo está haciendo bien, pero voy a intentar hacerlo aquí, a ver si puedo, con un display. No, esto es un float. Así me deja hacerlo aquí. Y, ¿qué más? Y un clear.
Vamos a intentar hacerlo aquí. No, aparte me rompe la de abajo. Vale, pues estas dos opciones vamos a tener que hacer ahora un pequeño chanchullito aquí. ¿Vale? Eso ahora lo paso, ahora lo arreglo. Para arreglar esto, aunque no es lo más... No es lo idóneo. Tendríamos que romper la flotabilidad. Entonces esto aquí no me da cuenta. Claro, tal cual lo tengo estructurado ahora mismo. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho. Voy a hacer aquí un dip cuyo class sea borrar. Lo voy a llamar así, ¿vale? Es un dip que no hace nada, ¿de acuerdo? Es un dip que está ahí, pero es un dip, esta capa que tiene una clase borrar. No es lo idóneo, no me ha gustado esto, pero es que no me da cuenta de hacerlo de la forma. Ya creo esta capa que se llama borrar, que es la que nos va a romper la flotabilidad, ¿de acuerdo? Entonces esto va a ser float none y ¿qué más hemos dicho? Y el clear, que nos rompa, ¿vale? Y esto se lo aplicamos ahí, ¿vale? ¿Y las pones al final del todo? Dime. ¿Pones al final del todo? Sí, da igual, donde la pongas. Eso es lo de menos. Ese tipo de clases yo las suelo poner al final, sinceramente. Y esta la voy a meter aquí dentro para que ahora sí que lo envuelva. A ver. Ahora sí, ¿vale? Ahora he conseguido el efecto que realmente quería. No es lo más semántico, pero digamos que tengo una capa que no hace nada. Es más, esta capa, lo ideal, lo idóneo sería que el edge fuera de 0px para que no ocupe nada. Y el width, bueno, el width como es una capa es del 100%, de acuerdo, pero no va a ocupar nada a lo alto. Vale, lo voy a dejar así. Es una capa que lo que hace, ¿vale? Es, fijaros dónde está, ¿vale? Este geader, dentro de él hay esta flotabilidad que quiero crear tanto con este como con este. Para que se rompa esa flotabilidad y ya el resto vayan por debajo y que geader envuelva, rompo la flotabilidad con esta capa. ¿Vale? Entonces esta capa, que la voy a utilizar a lo mejor en más sitios, pues es una capa cuya clase, veis que le digo, ya no flota a partir de aquí, ya no se flota, rompo, borro todos los espacios que quedan y que no se vea, o sea, tiene un alto de 0px, con lo cual ni siquiera está ahí, ¿de acuerdo? Voy a decirle el padding también 0, porque puede haber que algún navegador le meta algún padding por defecto, no debería, pero... Y un margin también de 0, por si acaso. ¿Vale? Pues ahora más o menos ya sí que estamos encontrando la situación que nosotros nos interesaba. Bien, nos quedaría arreglar esto un poco y ya está, ¿no? Yo creo que tendríamos aquí, veis que en este caso ya vuelvo al geader y estábamos en el NAP, le hemos dado un poco las cotas adecuadas. Este strong, que es de antes de la explicación, no vale para nada. Y vamos a los A, en este caso. Recordar que habíamos aplicado, porque lo teníamos aquí abajo, ¿veis? Lo habíamos quitado los puntitos y habíamos dicho que fuera inline cada uno de los li. De tal forma que eso lo tenemos aplicado aquí abajo. ¿De acuerdo? Es más, se me está ocurriendo que a lo mejor... Esto va a ser demasiado grande. No. Vamos a aplicarle nosotros lo que estimemos. Pues nos quedaría aquí a geader, dentro de los NAP, o si acaso, dentro de los li, hay vínculos. Y estos vínculos, pues les vamos a poner un color, por ejemplo, negro, creo que puede ir bien. Y el peso o el tamaño, el grosor de la font, ya lo hemos visto,
Vamos a ponerle, por ejemplo, ball, que sería como negrita. Y le vamos a dar un padding left, yo creo que unos 20 px, que nos lo separe un poquito, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Y si yo le quitaría el test decoration, none, para que bueno, más o menos, en mayor o menor grado, hemos maquetado una web muy simple. Este vendría a ser la estructura, puede ser una estructura tipiquísima de muchas webs. Sí que es cierto que una web muy orientada al PC, ¿vale? O una pantalla. Tenemos que ver las query, ¿vale? Lo que serían las media query, pues para ahora hacer que esto se posicione de una forma diferente en función de la pantalla, en función del ancho de la pantalla o en función de la salida. Por ejemplo, imaginad que yo tengo aquí, quiero imprimir esto, ¿no? Archivo y digo imprimir. ¿Cómo se imprimiría esto? Pues de la misma forma. En mi caso, cuidado, porque tengo configurado que no coja los colores de fondo, pero veis que la maquetación sería la misma, ¿no? Vale, imaginad que esto es un artículo de opinión, es un documento. ¿Qué sentido tiene mostrar estos menús que en la pantalla tienen sentido? Estos tienen sentido ¿dónde? En la pantalla, porque estoy interactuando. Pero para la salida por pantalla yo creo que lo único que tendría sentido sería esto, lo que sería el contenido. Pues a lo mejor podemos tener un CSS diferente, con una maquetación diferente para ese medio, el medio de impresión. Y a lo mejor queremos tener un CSS diferente cuando lo estoy viendo en una tablet o un dispositivo móvil. Entonces eso se hace con las media query. Insisto que ya llegaremos a ello. De momento, un poco con esta configuración, y si entendéis esto, pues yo creo que sería más que, como adelanto, más que suficiente. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Algo que no haya quedado del todo... No sé, yo creo que está muy bien, lo único es ya ponerlo nosotros también en... Claro, de momento haciendo algo que no sea muy... O sea, algo sencillo, algo que no sea muy complejo. ¿De acuerdo? Porque luego, a la hora de la verdad, pues claro, tenemos que empezar a maquetar y a diseñar pues ya muchos detalles, ¿no? Pues a lo mejor, cómo quiero que se vea una imagen... Si quiero meter, pues no sé, bordes, si quiero meter en un momento determinado, pues, ¿qué os voy a decir? Yo qué sé, una sombrita, cosas de estas que con CSS hoy en día se pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo creo que os he metido la justa medida de lo que es un poco la maquetación tradicional, ¿vale? Que vais a encontrar y veis que al final el código pues no se nos ha ido mucho. Bueno, son 118 líneas, ¿vale? Con aquello que yo entiendo, que es lo primordial. Dime. Alfonso, cuando vamos haciéndolo así, ¿es a lo que te refieres cuando dices hacerlo a modo responsive o ese tiene...? No, a modo responsive sería de esta forma, pero tenemos que estudiar hay que estudiar varias cosas más para trabajar en modo responsive. Por un lado, las media query, que es pues una herramienta más que tenemos en CSS para, por ejemplo, Geade, que el Geade tenga estas propiedades si la pantalla es de más de 1000 píxeles y si es de menos de 1000 píxeles, pues no me interesa que apliques esto, sino que apliques otras propiedades. Tiene ahí sus detalles, ¿no? Claro, exacto. Y luego hay que estudiar un poquito de otro modo, que sería el modo flexible, el modo flex, y también estudiar un poquito las rejillas, el modo grid, que son otras formas que nos van a ayudar a maquetar, sobre todo cuando ya estamos en modo responsive, cuando nos interesa maquetar algo en modo responsive. Con estos conocimientos que tenemos también podríamos, pero tenemos que añadir lo que os estoy diciendo, el tema de las media query. Claro, pero lo que va aquí más que todo es lo de la flotabilidad, ¿no? De unos y otros, exacto. ¿no? Para que no se lo que nos interesa es que practiquéis, entendáis. Esto sí que es cierto que, bueno, la explicación en palabras
y un poco ayudada por la parte práctica, ayuda, pero sí que entiendo que puede ser un poco subjetivo hasta que no se pone uno con ello y lo entiende. Prácticas, Alfonso, unas prácticas interesantes ahí para... Sí, no hay otra, ¿vale? Entonces, bueno, si os fijáis, podemos estar de acuerdo. Yo he utilizado unos colores que tengan mucho contraste para que veáis, ¿vale? No, a lo mejor yo los naranjas, pues no es que me atraigan mucho para así que resalten tanto. No me gusta utilizar colores tan llamativos, pero lo que quiero es que se vea bien claro, ¿no? Cada una de las capas y cómo se han ido colocando y cómo esto, a fin de cuentas, pues se va estructurando, ¿de acuerdo? Claro, es lo que os decía, esto en un dispositivo móvil veis que no lo intenta adaptar, ¿lo veis? Pero no es lo adecuado. Lo adecuado a lo mejor es que este menú desaparezca, esta parte que sería el contenido ocupe el 100%, esto desaparezca y pusiéramos aquí un botón, las típicas 3 líneas, que al hacer clic, pues esto se despliegue. Y eso nos ayudamos a lo mejor con JavaScript pues para hacerlo, ¿de acuerdo? Podría ser muy interesante. A ver, es que estás por aquí, a ver. Bueno, no voy a meter más porque a lo mejor entiendo que es ir metiendo cada vez más y al final os hago cada vez sin haber, digamos que haber asimilado esto un poco, ¿vale? Entonces, vamos a buscar, si os parece, voy a buscar alguna maquetación sencilla. Os hago el pantallazo, os la paso y la tendréis que dejar más o menos igual. ¿De acuerdo? Algo muy sencillo. Voy a dejar de grabar, buscamos algo y así ya que sería básicamente el vídeo de la explicación. Venga.